Una de las cosas que nos ha llamado la atención cuando estábamos pensando en posibles actividades es el escaso eco mediático y la escasa atención que se produce ante la violación sistemática y permanente de derechos humanos que afecta a un colectivo que sufre cada año más de 5.000 asesinatos. Más de 6.000 iglesias son destruidas cada año y 350 millones de ese colectivo cada día se juegan la vida, de una forma heroica. Tanto es así que la forma de resumir quizás su situación es que, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque no debían ocurrir, afortunadamente para ellos, han convertido la heroicidad de vivir cada día en algo cotidiano. Se trata de los cristianos perseguidos, una realidad presente, constante, no es un fenómeno, no es que haya un episodio, sino que se mantiene, y por ello hemos recurrido a los informes de las ONGs y de las instituciones que más investigan este problema. Open Door, su último estudio, su último informe, recientemente publicado, ratifica que las cifras van en aumento. Hay un listado de 50 países, entre los cuales Afganistán ha ocupado el puesto número 1, seguido de Corea del Norte, Somalia, etcétera, etcétera. Otros organismos corroboran también esta información, como es el caso de ayuda a la Iglesia necesitada, o en el caso de España, el Observatorio de Libertad Religiosa, que constata cómo no menos de 200 ataques a la libertad religiosa se produjeron el año pasado en España. Pues para entrar en materia vamos a poner un pequeño vídeo de Open Door donde nos hacen una síntesis de este estudio. Vamos a utilizar, digamos, una técnica de zoom, después de ver cuáles son las cifras a nivel mundial. Vamos a poner el foco en Oriente Medio y posteriormente en Europa para acabar con España. Contamos, como siempre es habitual, con la presencia de dos expertos. Les presento entonces ya a los dos ponentes. Bien, Alex del Rosal, efectivamente, decía que es periodista, escritor, catalán, un hombre comprometido desde joven con los derechos humanos. Es un creativo, es empresario y no ha dejado
y un día de inventar proyectos que tengan que ver con el mundo de la cultura, de la comunicación y del compromiso cristiano. Ha fundado revistas como Chesterton, suplementos que les sonarán a todos ustedes, suplementos para diarios de tirada nacional, como es el caso de Alfa y Omega en ABC o Fe y Razón para la Razón. Ha tenido distintos puestos de responsabilidad, entre otros pues, en la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española, delegado episcopal de los medios de comunicación social del Arzobispado de Madrid, cofundador del Derecho de Información Religiosa Alfa y Omega, que he citado antes, y fundador y director de la colección Planeta Testimonio de Libros Religiosos de la editorial Planeta. Actualmente preside el grupo Libres, grupo de comunicación que engloba 3 editoriales, Libros Libres, Buenas Letras y Voz de Papel. Y también es el director del portal Religión en Libertad, que es, como sabrán, el portal digital de información más leído y más seguido en España. En el 2014 viaja al Líbano para conocer a los cristianos perseguidos de Siria que estaban refugiados en ese país. En el 2015 viaja a Irak para conocer a los cristianos perseguidos en el Kurdistán iraní. Vuelve de nuevo en 2017 cuando la guerra había terminado. No sé de dónde saca tanto tiempo porque además de reportero ha realizado 2 documentales, uno veremos aquí, un tráiler de uno de ellos, Guardianes de la Fe y Guardianes de la Paz. Ha escrito libros reportaje como Las putas comen en la mesa del rey, Pobres, pobres, 8 días viviendo en la calle, 2014, en el que narras una realidad, no se inventa, estuviste 8 días viviendo con ellos, ¿no? Sabiendo, como dices, que en algún momento tú te puedes ir a casa, pero que ellos seguían allí, pero hay que estar 8 días viviendo con ellos. Atento a la realidad social, escribió y fue protagonista de Tabarnia, La pesadilla de los indepes. Todos recordarán algunas imágenes de esos momentos, y Testigos de un genocidio. Y actualmente, acaba de publicar hace relativamente poco una novela, Los demonios del Padre Joan, que es un thriller que les recomiendo, pero que además de una trama de investigación interesante, sobre todo a mí me ha resultado muy interesante por las reflexiones que haces acerca del papel de la Iglesia en el momento actual, que son muy acertadas y muy profundas. Los demonios del Padre Joan, que por cierto están editados en Libros Libres, o sea que queda todo en casa. Y últimamente, además de todo esto, es autor de las campañas de la ACDP, que no dejan indiferente a nadie. Recordarán seguramente las últimas de las Navidades, de la Semana Santa, y la más reciente, que ha generado polémica y hasta censura también, resistencia en algunas empresas de publicidad, en la que en esta última recuerda la persecución religiosa en España del pasado siglo y que también luego tendremos ocasión de ver. Así es que, para entrar en materia, pues yo creo que lo mejor es que veamos uno de estos vídeos. I was living in Karakosh in good manner. I was having a house. We were doing whatever we can to serve the other people. And we were living a nice life. We were not afraid of anything. Yeah. Then everything changed within 12 hours. As a Christian, we saw the face of the devil. No es ya un agente externo que te ataque, sino es que tus propios vecinos con los cuales convivías y tenías un trato, vamos a decir que razonable y humano con ellos, de repente se convierten en tus enemigos. بال9:30 تقريبا وقعت القنبله ببيتنا، حسينا بانه تقريبا داعش وصل للمنطقه. Now I am without job. I have 2 daughters, 11 and 10 years old. I don't know what will happen to me tomorrow.
how I will deal with the life later on. Aquí en Europa vemos todo desde nuestro pedestal, desde nuestro balcón, y nos parece que los dramas que están ocurriendo, aunque Irak y Siria no están tan lejos, pero nos parece algo muy alejado de nosotros. We become homeless, aimless. We try to absorb our tension and our afraidness of being without aim. We are still exist in this country because of the grace of our martyrs' blood. No, I feel more, I am near to God more than before. Not on the manner of religious, no, on manner of faith. والله الله عندنا احنا إله الرحمة والسلام والمحبة. هم يعبدون الله الانتقام والقتل والجنس. Pues el por qué, yo me acuerdo que cuando yo empiezo a escuchar, bueno, el principal por qué es por mi familia. O sea, es verdad que yo con 13 años también supongo que eso viene un poco de familia, ¿no? Siempre nos ha costado un poco el respeto a la jerarquía, no se enfade el señor obispo, pero la autoridad, ¿no? O sea, hemos sido como muy contestatarios, ¿no? Y entonces yo con 12 años... nunca he sido muy inteligente, pero siempre he sido un poco pillo, ¿no? Entonces, claro, en ese momento pues la autoridad era mis padres, entonces yo genero un rechazo muy grande a mis padres, ¿no? Y les convierto en el enemigo a batir, ¿no? Entonces yo desarrollé odio a mi familia, ¿no? Y entonces digo esto porque a pesar de eso, ¿no? Que me duró de los 13 a los 18, ¿no? Y yo a los 13 ya me fui de casa, luego volví, bueno, fue una infancia pues un poco truculenta. A pesar de eso, yo toda la vida he crecido en la familia católica. Y hablo de la familia más directa, mis padres, ¿no? Con mi hermana, pero también de mis primos, hablo de mis tíos, de mis abuelos, de mis tíos abuelos. Juan Antonio conocía mucho a un tío abuelo mío de Pamplona. Entonces yo siempre he mamado la fe en casa, ¿no? Y además un modo concreto de vivir la fe, ¿no? Que es, si uno es católico, pues con todas sus miserias, con todas sus debilidades, con todos sus pecados, pero lo que usa Cristo sea el centro, ¿no? No es una cosa, no es un compartimento, ¿no? Que lo abro el domingo para ir a misa y en el resto de cosas pues voy trampeando, sino que si uno realmente está enamorado del Señor, pone a Cristo en el centro de su familia, en el centro de su trabajo, en el centro de absolutamente todo, ¿no? O sea, lo tiene que reinar todo. O sea, no es una cosa metafórica, ¿no? Que Cristo es reino, sino que tiene que reinar de verdad. Y entonces, aunque yo me rebotara contra mis padres, luego pues gracias a Dios pues hubo varios milagros, ¿no? Y yo me volví a acercar a lo que mis padres me habían enseñado y que yo había rechazado. Pues yo siempre pues he entendido así la fe, ¿no? No la he entendido de otro modo, no como una cosa accesoria, no como un complemento que uno se pone, sino que es algo que impregna toda la vida del cristiano. Y entonces yo me acuerdo que allá por el 2013, todo esto era para decir que en el fondo la pregunta se podría responder con por la educación que he recibido en casa y por el ejemplo de mis tíos y de mis abuelos, eso es lo que me envía a Irak, ¿no? Pues si bajamos un poco más pues a lo concreto, sobre el año 2013 o así, es cuando yo empiezo a escuchar historias desperdigadas por ahí, ¿no? De cristianos que en distintos países del mundo estaban siendo perseguidos a causa de su fe. Y yo recuerdo perfectamente cuál fue mi reacción a eso. O sea, yo me acuerdo que mi primera reacción a eso, ¿no? A esos cristianos supuestamente perseguidos por el mundo, fue de escepticismo, ¿no? Y ahí había como varios motivos, ¿no? Que me llevaban a ese escepticismo. O sea, por un lado, era ver los grandes medios, ¿no? No están hablando de eso. No ocupa portadas, no está en la televisión, tampoco lo escucho demasiado en ambientes de iglesia. Entonces, si los grandes medios no hablan de eso y tampoco lo escucho demasiado en ambientes de iglesia, pues será que no es verdad, ¿no? Y en el fondo me costaba creer. Luego ya descubrí que nada tiene que ver lo que aparece en los grandes medios con lo que es verdad, ¿no? Y luego me costaba también mucho creer que eso fuera cierto porque yo vengo de un sitio, igual que todos vosotros, ¿no?
en el que lo normal es que la gente se burle de la Iglesia, se ría de todo lo sagrado, y lo más triste de todo, que los propios católicos nos avergoncemos de decir que somos católicos, ¿no? Porque eso es una cosa que todos hacemos, ¿no? Que todos hemos hecho y que es profundamente ridícula, ¿no? Muy común, pero muy ridícula, porque cuando uno ha conocido un tesoro y ha descubierto un tesoro, no tiene ningún sentido esconder ese tesoro, ¿no? Avergonzarse. ¿Quién se avergüenza de su madre, no? Sería una cosa muy ridícula, ¿no? Pues nosotros nos avergonzamos de Cristo, ¿no? Entonces, claro, en un mundo en el que no se ríe de Cristo, que se avergüenza de Él, dices, ¿cómo puede ser que mientras eso está pasando donde yo vivo, haya gente dispuesta a morir por Cristo? Y no solo a morir, sino a perder todo aquello en lo que yo he puesto mi seguridad, mi felicidad, ¿no? Un buen trabajo, una buena casa, un buen sueldo, un buen coche, que mis hijos vayan a un buen colegio, ¿no? Entonces, dicen, esto no puede ser verdad, ¿no? No puede haber gente dispuesta en el mundo a renunciar a todo eso, ¿no? En el año 2022. Entonces yo lo que me imaginaba, y por aquel entonces creo que todavía no conocía a Alex, pero de los pocos sitios en los que uno leía estas noticias, pues era por Religión y Libertad, Info Católica, La Competencia, ¿no es? Y yo lo que me imaginaba era, pues mira, eso no será para tanto, ¿no? Habrá alguna historieta, ¿no? De algún cristiano que en algún sitio a lo mejor pues le han dado una colleja, y en esos medios, ¿no? Con el afán de hacer un bien, pues magnifican la historia, ¿no? Para que nosotros, católicos de Occidente, al leer pues ese testimonio de persecución y de martirio, digamos, coño, ¿no? Qué bonito, y eso nos mueva a amar más al Señor, ¿no? Y yo pensaba que lo que había detrás de las cosas que veía era eso, ¿no? La buena intención de unos medios que engrandecían para hacernos un bien. Entonces de repente empiezas a ver a gente importante que empieza a hablar del genocidio, ¿no? Escuchas a Cameron, escuchas a Benedicto, ¿no? Y empiezan a hablar de que hay un genocidio sistemático, no en un país ni en dos, sino en decenas de países. Y entonces descubro que es cierto, ¿no? Y claro, cuando descubro que es cierto, a mí eso como que me genera dos cosas, ¿no? Por un lado, vergüenza, de decir, yo cada día me las ingenio de 1000 maneras diferentes para decir que no soy cristiano, porque nosotros lo tenemos muy fácil para decir que no somos cristianos. Nadie nos pone una espada ni una pistola en la cabeza. Nos podemos pasar la vida entera, si queremos, sin acabar de decidirnos. No hay ningún problema, ¿no? Entonces, nosotros nos pasamos el día, ¿no? Yo me paso el día buscando 1000 maneras de palabra, de obra, de lo que sea, para decir que no soy cristiano, y sin tener ningún motivo, porque lo máximo que me puede pasar a mí es que puedo quedar como el friki de clase, el que se ha creído un cuento de hadas, puedo ser el raro del trabajo, o sea, es una cuestión de reputación, nada más. Como muchísimo podría perder el trabajo, pero caso excepcional, ¿no? Y a pesar de eso, ¿no? De que mis motivos son tan flojos, ¿no? Como eso, pues cada día me las ingenio para decir, no lo sé. Y sin embargo estos tíos, a 5000 kilómetros de aquí, resulta, ¿no? Tienen todos los motivos para decir no soy cristiano, porque les matan a ellos, matan a sus hijos, dejan a sus hijos sin educación, les dejan sin casa, les dejan en pelotas, sin absolutamente nada, y no se conoce una sola apostasía en Irak. En los años que duró la guerra, no se conoce de un solo cristiano que haya renunciado a Jesucristo, ¿no? Entonces, claro, aquí dices, oye, esto hay que contarlo, ¿no? Entonces, por una parte es vergüenza, y por la otra es también pues como cabreo, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que algo tan bonito, porque sí, si no lo mira humanamente, pues es una desgracia, ¿no? Pero cuando uno va allí y conoce a los cristianos, se da cuenta que sí, que a lo mejor si te quedas con una mirada que es una mirada muy pobre, ¿no? Una mirada pues humana, es una desgracia, pero uno se da cuenta de que Cristo está viviendo en Irak, ¿no? Y cuando uno habla con esos cristianos, se da cuenta de que está hablando con Jesucristo, ¿no? Y entonces ya, pues esa mirada humana desaparece, ¿no? Y te das cuenta de la cantidad de gracias, ¿no? Que el Señor no para de derramar, pues sobre esos hijos suyos que dicen, sí, estoy dispuesto a morir por ti. Porque cuando uno ve la historia de esos cristianos, pues sí que puede caer en el error de pensar que son héroes, ¿no? Porque claro, dices, coño, han estado dispuestos a renunciar absolutamente todo por Jesucristo, pero no tienen absolutamente nada de héroes. O sea, tú los conoces y son igual que nosotros, igual. Me acuerdo, por ejemplo, el primer viaje que hicimos a Irak, que conocimos al responsable de un centro de desplazados, un tío que había huido como el resto de tal, que le habían puesto ahí para dirigir un centro de desplazados ahí en el Kurdistán iraquí, en Erbil. Al segundo año que fuimos ya no estaba porque lo habían pillado robando. Es decir, tienen las mismas miserias, mismas debilidades, mismos pecados que nosotros. Entonces, y eso para nosotros es un motivo de esperanza, ¿no? Porque no es imposible que lleguemos a amar tanto al Señor como Él lo ha amado, ¿no? De hecho, creo que es, y aquí me corregirán los sacerdotes presentes, creo que es en el prefacio de la Misa de los Mártires que hay una frase que pone, y en su debilidad muestras tu gloria, ¿no? Entonces, al final el martirio no es una cosa de gente valiente. El pueblo de Irak no es un pueblo más valiente que el pueblo español,
O sea, es un pueblo que ha sufrido muchísimo en los últimos años. Pero al final lo que es admirable de ese pueblo no es su valentía, sino es esa disposición del corazón de esas decenas y decenas y decenas de miles de cristianos, la mayor parte un 6 de agosto de 2014, que podían decir no soy cristiano y vivir como viviremos nosotros cuando salgamos por la puerta, con una casa a la que ir a dormir, con un trabajo mañana, con una familia, o decir soy cristiano y salir por aquí y ya solo caminar adelante porque hacia atrás ya no te queda absolutamente nada. Pobres cristianos de Occidente, ¿no? ¿Qué hemos hecho, no? ¿Dónde hemos dejado a nuestro Señor? Gracias, ¿no?, a esos cristianos de Oriente que tanto bien nos hacen, ¿no? Y descubrimos que sí, nosotros a lo mejor pues, podemos hacer un documental, lo enseñamos, la gente ve su historia, reza por ellos, que es lo más importante que podemos hacer por ellos, pues a lo mejor alguno ayuda materialmente, por mucho que sea, pues no deja de ser algo insignificante, pero quienes verdaderamente hacen algo por nosotros son ellos, ¿no? O sea, esos cristianos, no de palabra como estoy haciendo yo ahora aquí, soltando una chapa, ¿no?, sino de obra. Ves cómo los cristianos te enseñan lo más importante que hay en el mundo, lo más importante que aprenderemos hoy en esta tarde aquí en la bitácora, mañana en el trabajo, en casa, en la parroquia, donde sea. Y es que merece la pena morir por Cristo, merece la pena entregar la vida entera a Cristo. Y los cristianos, como decía, no nos lo enseñan con palabras, ¿no? Hay pues un discurso, merece la pena morir por Cristo, no. O sea, con la alegría y con la paz con la que viven y con la que mueren, ¿no?, te enseñan que efectivamente, o sea, hay algo que es más grande que nosotros y por lo que merece entregar nuestra vida entera, ¿no? Y ellos la entregan, pues se van todos, ¿no? Imaginaos un matrimonio con 8 criaturas, un 6 de agosto de 2014, vive en Karakosh, ciudad cristiana más grande de Irak, 60.000 personas, no tenían coche. ¿Qué hago yo? Daesh está viniendo para matarme y empieza a repartir a sus hijos en diferentes coches, ¿no? Y se larga de Irak, dejando atrás la casa, los libros de colegio, los juguetes de sus hijos, los amigos de sus hijos porque no sabe dónde van a huir, y se van hacia Erbil por un recorrido que de los más hace 40 minutos que ese día hicieron en 12 horas. Además, el miedo que la gente tenía era tal porque no sabían lo que iba a pasar, que eso es desierto, ¿vale? Aquí es desierto, imaginaos una carretera, el desierto, y entonces pues en la carretera y la nada, ¿no? Pues la nada estaba llena de coches accidentados, o sea, el miedo era tal que la gente ni siquiera era dueño de su propio cuerpo, ¿no? Entonces un montón de accidentes de coche y luego además el atasco era tal también, pues que había gente que decía me he cansado de esperar, se bajaban del coche, dejaban el coche con las llaves puestas y ya te veré, y se ponían a caminar por la carretera. Todas esas, Daesh finalmente llega a sus pueblos y empieza a disparar a la gente que huía desarmada, ¿vale? A ver si conseguían cargárselo. Durante esa huida pues muere gente en el camino, pues gente mayor que estaba enferma, bueno. Y llegan a Erbil ese matrimonio con 8 hijos. Entonces, primero se van a un centro comercial abandonado, meten unos pladures, ¿vale? Y entonces, bueno, pues imaginaos en 2 o 3 plantas del centro comercial, pues 5.000, 6.000 personas viviendo sin ningún tipo de higiene. Una de las madres que vivieron allí al principio nos contó que en el tiempo que estuvieron, que aguantaron, creo que fueron 3 o 4 semanas, llegó a matar a 23 ratones en el zulo en el que vivía, que eran 4 paredes de pladur de unos 7 metros cuadrados, ¿vale? 23 ratones, imaginaos eso. Los niños empiezan a pillar enfermedades de la piel por la falta de higiene y se largan de allí. Y entonces, ¿dónde se van? Al aire libre. Agosto, Irak, desierto, 2014, 50 grados. No es el calor de Madrid ni siquiera cuando está a 50 grados, es el calor del desierto a 50 grados. Y entonces se van a ir a la calle pues a refugiarse a ver dónde se pueden esconder. Entonces ahora, claro, imaginaos, cuando nos vayamos luego para casa, pasaremos por delante de un cajero, imaginaos que delante de ese cajero, dentro de ese cajero, pues hay un matrimonio con 8 niños, por ahí jugueteando. Mañana por la mañana, cuando vamos a trabajar, pasamos por ese cajero y ese matrimonio con 8 niños sigue allí y al otro, ¿no? Con la humillación que supone para unos padres decir a tus hijos, oye, mira, lo siento mucho, pero no tengo una cama para que puedas dormir, ni un plato caliente para que puedas comer. Pasa el tiempo y consiguen tiendas de campaña. Y los montan allí en una parte del desierto, un montón de tiendas de campaña, para que se vayan a dormir allí. Hay fotos de cuando era época de lluvia, que nosotros fuimos que no era época de lluvias, fuera de las tiendas, todo de barro, ¿vale? Hay fotos con gente fuera de las tiendas con barro a la altura de la rodilla. Os podéis imaginar cómo estaban las tiendas por dentro. Esa familia de 10 personas, 8 criaturas, 2 padres, 2 tiendas de campaña, siguen sin higiene, siguen sin intimidad, llega el invierno, llega el frío, gente enferma, empiezan a morir de frío y les consiguen contenedores de mercancías. Todo esto gracias a la iglesia, ¿vale? Las ONGs van, te dejan allí a lo mejor algo de producto con una marca muy grande y luego se van. Y quien se queda es la iglesia. Entonces, y les meten en un contenedor de mercancías. Pasa el tiempo
y no sé si buscándolo o no, la verdad es que me importa muy poco, ese matrimonio se queda embarazado del 9º hijo, ¿no? Y esa madre, que lo ha perdido todo por Jesucristo, pues dice otra vez que sí, ¿no? Y nace una niña preciosa a la que nunca le ha faltado de nada. Todo eso te lo cuento porque voy a responder tu pregunta, pasa el tiempo, llegan 4 desgraciados de Occidente, picamos a la puerta de su casa, nos abre la puerta de su casa, nosotros tenemos de todo y nos sobra mucho de lo que tenemos, ellos no tienen absolutamente nada, nos abren la puerta, nos sientan en su mesa, nos dan de comer, nos tratan como a reyes para que no nos falte absolutamente de nada, ¿vale? Y después de tratarnos como a reyes, se sientan, como estamos aquí nosotros detrás, y nos cuentan esta mierda de vida que han vivido entre bromas y con una sonrisa. Están durante media hora contándonos esto, entre bromas y con una sonrisa. Y acaban diciendo, nunca nos hemos sentido abandonados por Dios. Y entonces tú te vas a Irak y hablas con gente que lleva así ni un mes, ni 2 meses, ni 3 meses, ni 4 meses. Lleva así 4 años. Y te vas a Siria y llevan así 7 años. Y claro, 7 años, decirlo aquí es muy fácil, ¿no? 7 años, ¿no? Es súper rápido, ¿no? 7 años. Pero 7 años son 7 navidades, con hijos que no se sientan en la mesa, porque tú has visto cómo los mataban delante tuyo, como el señor que salía antes en el tráiler, que dice que una bomba explotó en su casa, mató a su hijo que estaba jugando después de desayunar. Son 7 años con hijos que no se sientan en la mesa, pero porque no sabes dónde están, los han secuestrado y han desaparecido. Son 7 años viviendo, pues vistiendo ropa que te dan, sin dinero y con algo aún más duro que no tener dinero, que es sin trabajo, que es levantándote cada mañana sin tener nada que hacer y yéndote a dormir sabiendo que mañana y el otro y los próximos 3 meses y 3 años seguirás sin tener nada que hacer. Y después de esos 7 años que yo estaba en mi casa tranquilamente, de fiesta, con mi familia, barbacoa allí, no sé cuántos, 7 años que ellos han estado allí, tú te sientas, te lo cuentan entre bromitas, con una sonrisa, y te dicen, nunca nos hemos sentido abandonados por Dios. Y entonces cuando descubres que eso solo puede ser verdadero, o sea que realmente Dios les ha estado sosteniendo. Porque si eso no fuera verdadero, si Dios no les hubiera estado sosteniendo, o sea, lo normal sería buscar una botella de un whisky barato, buscar un puente alto y un día tropezarse, después de 7 años, ¿no? Y esa gente no solo no ha hecho eso, sino que tú vas ahí y dices, ojalá yo tuviese la alegría que tú tienes. Esa es la persecución cristiana más visual y más dramática, ¿no?, que vivimos hoy en día. La persecución más invisible, podríamos decir, que vivimos en Occidente, es otra completamente diferente, ¿no? Son 2 realidades distintas, ¿no? Sí. No sé si nos acordamos, hace muchos años se publicó en su momento 2 novelas como muy proféticas, ¿no? Una era 1984 de George Orwell y otra Un mundo feliz de Huxley, ¿no? Que venían a ser dos novelas que venían a anticipar lo que venía a ser el futuro martirio de las sociedades ante bárbaros totalitarios, ¿no? O sea, venían a explicar cuál iba a ser el modelo futuro, ¿no?, de cómo los totalitarios iban a implantar su poder. Y es curioso porque en los últimos 30, 40 años se ha estado hablando de cuáles serían los 2 modelos que iban a ganar, ¿no? Es verdad que fuera del Occidente podríamos decir que ha ganado Orwell con 1984 y con todo lo que ha comentado Jaume, ¿no?, de estas imposición del terror o del totalitarismo de forma violenta y contundente y con un control social también al estilo de lo que hemos conocido del Gulag o de los campos de concentración. Pero es curioso, pero en el Occidente este tipo de dominación la hemos conocido, posiblemente en España hace 70 años vimos algo parecido, en donde se quería eliminar al enemigo, se quería eliminar físicamente al discrepante, pero ahora mismo en el Occidente conocido, sobre todo Europa y Estados Unidos y América, la guerra que estamos viviendo, que al final es una guerra
que es la que hemos vivido a lo largo de toda la humanidad, ¿no? de una lucha entre el bien y el mal, en donde las pulsaciones de dominación siempre siempre están presentes. Y en nuestro caso concreto de España o de Europa, ese intento de dominación no se da por una eliminación física, eso posiblemente no es ya muy estético, pero sí que se da por una eliminación civil, o todo aquel que sea discrepante con una ideología dominante es cancelado de una forma fulminante, ¿no? Lo cual provoca que la gente tenga miedo y haya una autocensura. Hace creo que 2 semanas, en los periódicos generalistas aparecía una noticia que decía que en España el 85% de la gente afirmaba que tenía miedo a mostrar una opinión diferente a lo dominante, tanto en su esfera de trabajo como a veces también en su ámbito de amigos, justamente para no sentirse marginado o para no sentirse cancelado, ¿no? Esto significa que así como hay una persecución cruenta, explícita, nos hemos entrado en Irak, Nigeria, 4.000 cristianos asesinados en el último año, significa que se está produciendo una persecución no cruenta, pero sí ambiental, ideológica, respecto del cristianismo y de la posibilidad de expresar las propias ideas cristianas en el ámbito europeo y en España, como hablaremos. Y la pregunta os la doy al traslado. Yo creo, Juan Antonio, que, explícitamente cristiano, es verdad que hay que recordar lo que decía Jesús, ¿no? Decía, si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán, ¿no? Y también decía que hay que huir del aplauso del mundo, hay que huir de mimetizarnos o de seguir un poco con los criterios del mundo. Entonces, es verdad que la persecución a ser cristiano es algo que lo llevamos en el ADN, y es algo que tenemos que ser conscientes que cada vez que mostramos una luz en clave cristiana, eso el mundo lo rechaza de por sí, ¿no? Y si no lo rechaza es que posiblemente a lo mejor no estamos siendo sal, ¿no? Suficientemente en el espacio que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, ahora mismo hay específicamente un rechazo a todo lo cristiano, pero también hay un rechazo a otra cosmovisión de la vida, que yo creo que nace justamente del Evangelio, pero que va más allá, y que es algo que los totalitarios o los globalitarios no aceptan, ¿no? Y que de alguna manera podríamos decir que ahora mismo hay una guerra cultural en donde los cristianos y los que no son o que no rechazan el cristianismo estamos en el mismo barco, en una guerra cultural en donde no somos conscientes que existe. Yo creo que el gran drama de Occidente es que nos estamos preguntando continuamente qué nos está pasando, porque hay tantos cambios tan acelerados. Entonces, lo que quería decir Juan Antonio, hay una guerra cultural en donde hay unos bárbaros que de una forma muy concreta, desde hace ya muchas décadas, están ganando terreno, y ese terreno ganado significa un terreno perdido por nuestra parte, en recorte de libertades, en adoctrinamiento ideológico, en donde nuestros hijos cada vez tienen más dificultades para poder vivir según las creencias de sus padres, en muchos órdenes propiamente de la sociedad que nos está afectando ya de una forma importante. Y los propios cristianos y otra parte de la sociedad no acabamos de dar con la tecla de saber qué está pasando y sobre todo de dar una respuesta a ello. Un poco un mensaje que quería transmitir es que el no ser consciente de que estamos en una guerra cultural brutal, en donde esos bárbaros totalitarios
quieren imponernos su cosmovisión de la vida, y eso nos va a cambiar nuestra forma de vivir, y ya nos está cambiando, por mucho que quiera esta guerra. Es verdad que es una guerra en donde no hay bajas, donde no hay bajas físicas. Es una guerra en donde no hay bombas, donde no hay una dinámica de una guerra convencional. Pero es una guerra en donde lo que se pretende es controlar la mente de las personas, la vida de las personas, e imponerles un modelo de sociedad que es absolutamente ajeno a lo que vivimos los cristianos. En definitiva, hay una cierta tolerancia que cada uno, el cristiano, el que quiera creer en Dios, en su iglesia que crea, pero que no trascienda los umbrales de su propia alma, de su propia casa, ¿no? Hay una cosa, sí, claro. es que tampoco hay que o sea, hay que combatirlo, pero tampoco es lo que tú dices al principio, es decir, es la historia de la iglesia. Es decir, desde que hay iglesia hay persecución, y mientras haya iglesia hay persecución. Y yo recuerdo en Irak que esos cristianos lo tenían muy claro: no es más el discípulo que su maestro, y a él lo crucificaron. Entonces, que también uno o sea, no voy a deciros que uno tenga que estar cómodo en la persecución, pero uno tiene que asumirla como algo propio del cristiano. No tiene ningún sentido o pasarnos la vida intentando esquivar la persecución, que por otro lado es muy humano, ¿no? Pero nos irá mejor si lo asumimos. Y luego, es verdad eso que decías, esa comparación de esas dos persecuciones, ¿no? A lo mejor ahora la cruenta es en Oriente, la sutil es en Occidente, y hay veces que la gente como que no le gusta hablar de persecución en Occidente, porque ¿cómo vas a hablar de persecución en Occidente con lo que están sufriendo los cristianos en Irak? Pero si lo piensas, yo creo que es muchísimo más peligrosa para la fe, la nuestra, que la suya. Porque si tú te vas, por ejemplo, a Irak, o da igual, te puedes ir a Siria, te puedes ir a Uzbekistán, te puedes ir donde quieras. Donde haya persecución cruenta, te das cuenta de que la fe está viva, de que la fe crece. Creo que era Tertuliano en el siglo III que decía: sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. Sin embargo, te vienes donde la fe es perseguida de modo sutil, pues ahora, pues yo qué sé, pues social, a lo mejor mediáticamente, legislativamente cada vez más, y irá más, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno, que nadie se juega la vida, y sin embargo, la fe, poco a poco, va muriendo. Y yo creo que tiene que ver con una cosa, y es lo que decía al principio. Y para mí es peligrosa esta, porque con la otra entregas tu cuerpo, pero vas al cielo. Y con esta pierdes el alma, ¿no? Aunque el cuerpo lo conservas intacto, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con la posibilidad que nosotros tenemos, que ellos no tienen, de vivir entre dos aguas, ¿no? Esos cristianos les ponen en un acantilado y les dicen: ¿crees en Dios? Sí o no. ¿Eres fiel a Jesucristo? Sí o no. Entonces, si dicen que no, pues ok. Y si dicen que sí, es un salto al vacío. No saben qué hay debajo. Saben que después de ese sí es perder la vida, ¿no? Entonces, claro, cuando uno se abandona de ese modo al Señor, o sea, cuando uno dice sí, sabiendo que después de ese sí es, no sabes qué, un salto al infinito, descubre que el Señor está debajo para sostenerte. Y de hecho, el cristianismo, ha dado lugar a un modelo en el que estábamos instalados al menos 15, 18 siglos, que es la Christianitas. La fraternidad, en última instancia, es producto del cristianismo. Hay un padre y por lo tanto todos somos hermanos. El concepto de persona, etcétera, etcétera. En el momento en que eso se disuelve, en el momento en que ya no existen fronteras entre el hombre y el animal, le hiciste poco inferior a los ángeles, dice el Salmo, le coronaste, pero claro, se está hablando de una jerarquía donde el hombre ocupa un lugar y le dice que puede dominar la tierra, no abusar, pero sí dominar la tierra. Yo me planteo, ¿esto no está produciendo en Occidente una autocensura de los propios cristianos, del mundo cristiano, una especie de evaporización de nuestra identidad y una disolución en otros valores, muchas veces respetables, pero que no son la esencia del cristianismo? Y que cuando el cristiano intenta defender su propia identidad, entonces se ve mal, y esto es lo que produce esa incomunidad, o ese silencio, o esa autocensura. O sea, sí que es verdad que hay un miedo, ¿eh? O sea, hay un miedo instalado, ¿no? Se puede llamar autocensura, miedo, eso es así.
Pero yo creo que si vamos a la raíz última de por qué sería, es decir, ¿cómo puede ser que, lo que decía al principio, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien tenga miedo a enseñar ese tesoro, ¿no? Que ha recibido? A lo mejor para ti no es... Entonces, o sea, ¿cómo puede ser que algo tan grande, ¿no? Que has de esconderlo porque te avergüenzas de ello, ¿no? Entonces, al final, quizás la respuesta a eso es porque ni tú mismo te crees ese tesoro, ¿no? O sea, quizás el problema es que no estamos enamorados de Cristo. Y es verdad que hay una persecución social, y es verdad que hay mucha presión, y es verdad que hay caracteres, y entonces uno se puede sentir pues más intimidado, más violentado, ¿no? Y uno pues o puede tener una situación complicada en el trabajo y pues uno la encarará de un modo mejor, será más fiel y a lo mejor perderá el trabajo. Entonces, todas esas cosas son verdad, pero al final creo que es un problema de que no estamos enamorados de Cristo. Entonces, estamos todos enamorados de nuestra madre. Y nadie nos va a venir a toser a decirnos que nuestra madre no es la mejor del mundo. Porque nosotros sabemos que es la mejor del mundo y conocemos sus efectos. Pero precisamente por conocer sus efectos, tiene muchísimo más mérito todo lo bueno que ha hecho por nosotros a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces nadie nos va a toser en eso. Sin embargo, quizás el problema con ese esconderse, ¿no? Y avergonzarnos eso, es que no estamos enamorados. Yo recuerdo, y vuelvo a mi libro, vuelvo a lo de Irak, un matrimonio, el ingeniero agrónomo, ella veterinaria, con 2 niñas. El 6 de agosto, igual que el resto de gente, tiene que huir. Eran católicos ejemplares, vivían una fe muy relajadamente, como nosotros, ¿no? Misa el domingo, no me pidas más, y se acaba. Y lo tienen que dejar todo. Una vida bien, vivían bien, ¿vale? En Caracol. Y llegan, y lo mismo que la mujer esa que tenía que matar 23 ratas era esa madre de familia de 2 niñas, que a lo mejor a su hija la conocéis, porque hace mucho tiempo se hizo viral un vídeo de una niña que cantaba la canción a la Virgen y decía que perdonaba Estado Islámico, hace años. Bueno, pues esa familia, ¿vale? Sus padres, Mariam, Esmeralda, Walid y Alice. Llega a Irak, no voy a volver a enrollarme con cómo tienen que vivir, llegamos nosotros y ese tío, Walid, nos dice: yo antes vivía relajadamente y lo que me ha pasado me ha ido bien, ahora soy mejor, ahora estoy más cerca del Señor, ¿no? Y ahora soy mejor persona. Y no solo te lo dice de palabras, sino que ves que su vida acompaña eso, y luego encima ves que ese tío se pasa el día entero contándoles a sus hijas los 1000 motivos por los que tienen que dar gracias a Dios. Que dices: tío, no te pases, lo has perdido absolutamente todo, tus hijas llevan 4 años asilvestradas sin ir al colegio, no tendrán tantos motivos para dar gracias a Dios, ¿no? Entonces, y ves que ese tío cada día contándoles a sus hijas lo bueno que el Señor ha sido con ellos, ¿no? Y esas niñas crecen y ves que crecen enamoradas del Señor. Entonces, ante eso hay 2 preguntas, o sea, hay 2 opciones. Este tío está como una cabra, o sea, este tío está loco, ¿no? Porque ha perdido todo por Cristo, y encima a sus hijas diciéndoles que el Señor ha sido buenísimo con ellas. O este tío está enamorado del Señor. O sea, para este tío, Jesucristo es alguien concreto, tan concreto como sus padres, como su hermana, como su hija María, como su hija Esmeralda, y es tan concreto como sus padres que merece la pena perderlo todo por Jesucristo. Entonces descubres que no está loco porque tiene una carrera, porque hablas con él y no está loco, y descubres que lo que pasa es que para él Jesucristo es tan concreto como cualquier persona de los que estamos aquí, y está enamorado de Jesucristo. Nos ha impresionado mucho el recordar que no hace un siglo en España hubo una persecución que durante una década produjo 10.000 mártires, de los cuales más de 2.000 ya están en los altares, y que están en los altares por su condición de cristianos, al margen de cualquier contenido y posición política. Creo que sería desperdiciar la ocasión de comentar este hecho, primero porque le debemos un homenaje, aunque sea en la memoria, a los que dieron la vida por Cristo, que eran buena gente, más que buena gente, fueron mártires, y también porque se ha puesto de actualidad. El día 6 se celebró, la Iglesia celebró la festividad de los mártires españoles, y con motivo de eso, la Asociación Católica de Propagandista realizó un vídeo que, no sin dificultades, se logró poner en algunas ciudades y en algunos medios de comunicación. Tenemos aquí al autor de esa campaña, así es que sería realmente un pecado de omisión el no ver el vídeo, comentarlo, y al hilo de esto comentamos la persecución de los mártires españoles. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán.
Durante 20 siglos, la Iglesia siempre ha sufrido persecución. Primero, casi todos los apóstoles, luego San Esteban, San Pablo, Santa Lucía, Santo Tomás Moro, Santa Inés, Santas Justa y Rufina, Santa María Goretti, todos ellos asesinados por no querer negar a Cristo. La más cruenta que se recuerda fue en España en los años 30, donde más de 10.000 católicos fueron asesinados por no renunciar a Jesucristo. Se quemaron más de 300 iglesias y se profanaron y saquearon otras 200. Perseguían el catolicismo, querían matar a Dios. El caso más conocido fue el de Barbastro, donde asesinaron al 90% del clero, y tan salvaje fue que casi 100 años más tarde la historia sigue siendo recordada a más de 5.000 kilómetros en Irak. Hay una anécdota de los mártires de Barbastro, de la Revolución Española, que siempre me marcó. En el seminario claretiano, 51 mártires, los mataron a todos. Cuando cada noche o cada 2 o 3 noches se llevaban algunos para fusilarlos, y lo hacían por orden de edad, y cuando se llevaban un grupo de 5 o 6, los que se quedaban se arrodillaban y besaban los pies de los que se iban, porque eran los pies de cristianos que habían sido aceptados por Jesucristo como sus mártires. Eran sus compañeros, ¿no? Gente de su misma edad prácticamente, su compañero de seminario, pero ellos ya se veían indignos de ellos, porque los que se quedaban todavía no habían sido elegidos y los otros sí. Querida congregación, anteayer día 1 murieron con la generosidad con que mueren los mártires 6 de nuestros hermanos. Hoy, día 13, han alcanzado la palma de la victoria 20 y mañana 14 esperamos morir los 21 restantes. Gloria a Dios. Pasamos el día animándonos para el martirio y rezando por nuestros enemigos y por nuestro querido instituto. Aún a día de hoy, en lugares como Irak, Nigeria o Nicaragua, más de 350 millones de cristianos son perseguidos por ser fieles a Jesucristo. Aparte de la cifra que realmente es pavorosa, que esos 10.000 personas que han muerto, por cierto, con un lema que me pareció precioso y que difícilmente se puede rechazar: España es el país donde más personas han muerto perdonando sus pecados. Pero yo os pregunto a los dos, ¿a qué se debe esa persecución sistemática y que cuando se entra en los detalles tiene algo de diabólica? ¿Por qué esa persecución? Más allá que de la frase de Jesucristo que ha aparecido varias veces, ¿a qué se debe esta persecución sistemática contra los cristianos? ¿A qué se debe esa... ¿Hay alguna explicación de por qué los regímenes políticos o determinadas ideologías tienen este ensañamiento? Yo me atrevo a decir que es metahumano, que es diabólico. Si hacemos una vista rápida, ahí se ve cómo hay una permanente ridiculización de lo cristiano, del sacerdote, del obispo, de la monja, de los símbolos, permanentemente durante 10 años, que era, por otra parte, ese tipo de publicaciones posiblemente las más leídas por el pueblo, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo eso hay una causa-efecto. O sea, cuando de forma en clave de ingeniería social empiezas a cultivar y a señalar un enemigo y todos los días de alguna manera le estás deconstruyendo, porque de la misma manera que los nazis intentaban deconstruir al judío convirtiéndolo o en el símbolo de la rata, aquí en España en esa época al cristiano prácticamente o al religioso se le trataba con una consideración parecida, ¿no? Entonces, todo eso durante años, día a día, leyendo una publicación u otra, al final acaba calando, unido a la ignorancia de una parte de la población, provoca que el enemigo de tu vida, de tu pobreza, de tu fracaso, lo tengas muy completamente objetivado y completamente señalado, ¿no? Y en este sentido, pues era el cristiano, el cura, la monja, el obispo, Entonces, una última pregunta antes de cederle el micrófono al público para que haga las cuestiones.
no pensando en los cristianos, porque en el informe de libertad religiosa es verdad que el 75% de los ataques en el caso de España se producen a la Iglesia Católica, como por otro lado es normal simplemente por proporción estadística, también a los musulmanes, judíos, aunque a menor cantidad. Pero pensando en ese derecho fundamental de las personas, que es el derecho a la propia conciencia, a la libertad religiosa, ¿qué cabe hacer o qué se debe hacer en estos momentos de la tiranía de lo políticamente correcto, del pensamiento único? No solo desde la perspectiva del cristiano, que también, probablemente la mayor parte de los que estemos aquí nos sentimos cristianos. El compromiso social, ¿qué normas o consejos nos daríais vosotros que estáis los dos en una atalaya, además de medios de comunicación, que observáis, que dais la cara, que estáis proponiendo? Esta última campaña se podía haber hecho o no, pero se ha hecho. Afortunadamente es una propuesta de valentía para respetar la libertad y para respetar la justicia. Bueno, quizás lo primero es pedir el don del martirio, ¿no? Aquí en España también, aunque no es un martirio de sangre, un martirio físico, pero sí que es verdad que se producen pequeños martirios, ¿no? Tú lo has vivido, Juan Antonio, por ejemplo, en la política, ¿no? Como si te sales de un marco de juego determinado, automáticamente eres orillado, ¿no? Y eso pasa en muchos sectores de la sociedad. Entonces, de alguna manera también hay que pedir, yo creo que a Dios, el don de aceptar o de saber sobreponernos a los pequeños martirios que a cada uno nos puede tocar. Eso por una parte. Y luego, lo segundo, quizás entrando en la dinámica que antes hablábamos de que existe una guerra cultural que es invisible, pero que está muy presente, saber que tenemos que dejar de ser pasivos y dar un paso al frente, cada uno con sus circunstancias, cada uno sabiendo lo que puede hacer, pero haciéndolo. Yo creo que el gran drama, por ejemplo, de nuestro país y en concreto de nuestro ambiente cristiano, es que se produce todos los días millones de microcobardías que hace que estemos relegando completamente ese terreno a los bárbaros. Y no acabamos de dar un paso adelante. Decía Chesterton que el buen soldado no es el que odia lo que tiene enfrente, sino que ama lo que tiene detrás. O sea, el tomar conciencia de que como padres, como abuelos, como hermanos, tenemos que empezar a darnos cuenta que aunque se vive muy bien de forma anónima y quizás también de forma burguesa, pero si no empezamos a relegar esas microcobardías y a empezar a dar esa pequeña guerra cada uno en sus circunstancias. Algunos a lo mejor dirán, bueno, pues yo puedo influir pues hablando más con mis hijos o con mis nietos de unos determinados asuntos que a lo mejor crean cierta distorsión. Otro podrá decir, bueno, yo, como Pedro, por ejemplo, Trevijano, pues yo escribo unos artículos o escribo unas cartas al director en el periódico de La Rioja. Cada uno sabrá lo que tiene que hacer, pero es verdad que ha llegado el momento justamente de sentirnos ese buen soldado que decía Chesterton, que hay que empezar a defender todo lo que tenemos detrás. Y si nosotros no pasamos de esa figura pasiva a activa, luego nos podremos quejar, que eso es algo muy español y además muy en los ambientes católicos siempre hay una queja contra, si no es contra el obispo, es contra el vicario o contra nuestro párroco o contra lo que sea. Pero hay que empezar a abandonar ese tipo de crítica y dejar de señalar a culpables de una serie de gente que podría hacer y no hace, para empezar a tomar conciencia de que cada uno de nosotros tenemos que empezar a sumar en positivo, con pequeños gestos. Esto implica, lógicamente, pequeños martirios, pero no hay más remedio que dar un paso adelante. O sea, para mí el drama es que estamos viviendo en una pasividad asombrosa, en una queja permanente. Los políticos que no hacen,
otros, los empresarios que no se comprometen, pero la pregunta que nos deberíamos hacer hoy es: ¿yo qué puedo hacer para, de alguna manera, cambiar esta situación? Y vuelvo a repetir, llevamos años sumando millones de microguardias. Es verdad que hay otros que podríamos decir que suman altas traiciones, pero lo que a nosotros nos corresponde es intentar dar la vuelta a esta situación y empezar a sumar y no a restar. Gracias, Jaume. O sea, yo creo que lo importante ya lo ha dicho Alex, que es pedir la gracia del martirio, que es un martirio gota a gota y no de una vez, sino que después del día a día social. Y o sea, no mucho más. Creo que estamos en un momento, más que de conseguir grandes victorias, yo creo que es un momento de perder el miedo. O sea, hay mucho miedo, no hay tanto miedo que ni siquiera hay líderes a los que poder seguir, no ves a nadie enfrente tuyo que se parta la cara, entonces pues tampoco vas a ir tú a partírtela si el que se la debería partir no se la parte, ¿no? Y entonces es un momento, yo creo que y es un poco lo que yo intento hacer con las campañas de la CDP, que es, o sea, perder y hacer perder el miedo. Y habrá otro momento en el que a lo mejor se cosechan victorias importantes. Sabemos que la victoria final es nuestra, pero sí que es verdad que no puedes esperar victoria final sentado en una tumbona y que pase, ¿no? Entonces hay que perder el miedo, porque si no, lo que va a pasar es que eso va a ir a más, ¿no? En todo. Es decir, cualquier cosa, ¿no? El aborto empieza con 3 supuestos y ahora es, pues te lo da igual que te dan la píldora. La eutanasia empieza para enfermos no sé cuántos y hay países que ya han aprobado para menores de edad, ¿no? Y ahora es por una enfermedad grave y luego será por un mal día de trabajo, ¿no? Y si tú ya has decidido que hay vidas que no son dignas de vivir, ¿no? Y cada uno pues subjetivamente decide cuándo su vida deja de ser digna, pues lo decides tú y mañana el Estado por ti, ¿no? Entonces, eso va a ir a más. Entonces, si nuestro miedo va a más, estamos perdidos. Entonces yo creo que es, y al final pues eso es pedir la gracia, pues eso, para coger ese martillo y también pues para perder el miedo. Y ya te digo, y perdón por ser pesado, pero yo creo que es la clave de todo. Y una cosa que a uno le puede ayudar mucho a perder el miedo es estar enamorado de lo que uno, o sea, que uno viva esa relación con el Señor, porque si no, o sea, ¿cómo va a estar alguien dispuesto a que le partan la cara por algo que no vive? ¿No? O sea, y luego una cosa que sí que era que juega en nuestra contra, pero bueno, de que yo creo que una cosa que nos hace muy libres, yo así lo he experimentado, es mi familia. O sea, yo también sé que soy un poco temerario y poco... Pero una cosa que siempre me ha dado mucha paz, ¿no? Y que no me ha importado pues recibir ataques, pues me da igual si es en el colegio, o me da igual si es en la prensa, me da igual. Es el hecho de que sé que luego tengo en casa una familia que, aunque diga una burrada gigante, ¿no? Aunque todo el mundo diga que soy un desgraciado con el que hay que acabar, yo sé que esa familia que me está esperando en casa me quiere incondicionalmente. Y eso, ese amor incondicional, uno solo lo puede encontrar en la familia. En pocos sitios más, muy pocos sitios más. Y ese amor incondicional a uno le da mucha libertad, porque sale fuera, y es lo que decías, es donde por amor al que detrás, no sales fuera a que te insulten, pero luego sabes que hay un sitio al que volver y en el que vas a ser querido, seas como seas y hagas lo que hagas. Y cada vez hay menos familias. Y entonces, y quizás por eso cada vez habrá menos gente libre dispuesta a eso, ¿no? Porque no tendrá luego, y por eso es tan importante que haya hogares, ¿no? Un hogar al que volver, en el que sentirte querido. Entonces, yo no sé si lo que hemos explicado esta tarde es lo suficientemente serio para darnos cuenta de que tenemos que salir de este auditorio de otra manera de cómo hemos entrado. Y si queremos realmente que nuestros hijos y nietos tengan una vida buena, donde puedan vivir en libertad, donde puedan expresar su fe también en libertad, donde podamos tener una comunidad en donde haya un mínimo de paz, tenemos que empezar justamente a encarnar lo que decía Chesterton, ¿no? De ser todos y cada uno de nosotros ese buen soldado que no odia lo que tiene delante, que son los bárbaros que quieren deconstruir nuestra sociedad y limitar absolutamente nuestro estilo de vida, sino proteger y guardar todo lo bueno que hay detrás.
una como conclusión final. El otro día estaba viendo yo una serie de televisión donde un sacerdote que acaba en la cárcel de modo supuestamente injusto dice una frase que a mí me llamó la atención, tal vez porque estaba sensibilizado con el tema que hoy estamos tratando, y decía lo siguiente: el cristianismo es la única religión en la que muere Dios. No hay ninguna otra religión en la que Dios muere. También es cierto que en el cristianismo es la única religión en la que Dios resucita y que por lo tanto tenemos la esperanza más definitiva. Ese Dios que muere, las últimas palabras es: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pertenecemos a una civilización que ha presumido de haber matado a Dios. Sabemos como cristianos que Dios resucita, que, como decían antes los ponentes, el último telediario será obra de Dios y por fin entenderemos toda esta historia. Muchísimas gracias por su asistencia.